¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes a las 22 horas. Hoy vamos a hablar de economía, naturalmente, con Alfredo Blanco, como es una costumbre. ¿Qué se espera de la economía mirando a octubre? En pocos días más va a aparecer el presupuesto, 2 días, 3 días más, el presupuesto en el Congreso de la Nación, donde se habla de una pauta inflacionaria del 12%, crecimiento del 3,5%, ¿será así? Bueno, Alfredo se va a encargar del tema. Vamos a hablar del empleo público como canasta de la prebenda política. Va a estar con nosotros el licenciado Alfredo Esclarech Curuchet, que es el director ejecutivo del CIPES. CIPES ha dado o mejor dicho, publicó un estudio donde queda en evidencia absolutamente el incremento desmedido, desmesurado del empleo público en la provincia de Córdoba. Por eso yo digo la canasta de la prebenda política. Y finalmente vamos a hablar de la estrategia que cambiemos para octubre con el expresidente de la Juventud Radical del Departamento San Justo, exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical y el operador político de Héctor Baldassi, Alberto Ambrosio. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, comenzamos a hablar de economía con Alfredo Blanco. Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA. Pauni S.A., da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Colector. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP-OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom. Bien, cuando decimos que vamos a hablar de economía, Alfredo va a hablar del presupuesto, de las variables económicas que eventualmente vienen después de octubre. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que se viene un gran ajuste y ha publicado una solicitada convocando a la unidad, sí, escuchó bien, a la unidad de la oposición para confrontar con el ajuste de Mauricio Macri. Vamos a los auspicios de Alfredo y cuando regresemos él se encarga de desbrozar todo el tema económico en este programa. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, la MUNI, Fabicur, ICSA, Marco Aurelio Sosa, Urbantex, tecnología de alta calidad. Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, decías que vamos a hablar de lo que puede esperarse dentro de, obviamente, lo relativo, que son siempre las predicciones en economía, ¿no? Y comentaste el tema del presupuesto también. Esta semana va a haber, en realidad tenemos 3 hechos y 3 informaciones que son relevantes, de las cuales vamos a hablar para después proyectarnos un poquito hacia el futuro. ¿Cuáles son esas 3? Yo le voy a pedir al director, si es tan amable, que ponga
una placa en la cual están las 3 cuestiones que esta semana se van a conocer. Vos mencionabas el presupuesto, el proyecto de presupuesto que el viernes va a mandar el gobierno a las cámaras, que tendría una hipótesis de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3,5 y una inflación del 15% ha trascendido, pero también puede ser que termine siendo del 12%, después vamos a decir por qué. La segunda cuestión es que vamos a conocer en un par de días el dato que surge de la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre de 2017 sobre desempleo. El primer trimestre, recordad que lo vimos en un programa, estaba en 9,2, una tasa alta. Yo diría, es de esperar a futuro y que el dato que se va a conocer que esté por debajo de eso. Parecería razonable que así sea porque hay varios indicadores de que la economía se estaría recuperando. Y además, mientras nosotros estamos grabando este programa, que va a salir a las 22, ya se va a conocer cuánto es la inflación de agosto según INDEC. Ayer se conoció el dato que publica el Congreso. La inflación Congreso es un promedio que se comenzó a hacer cuando el anterior gobierno le iniciaba acciones judiciales incluso a quienes... Todesca, claro, Todesca, por ejemplo, por publicar datos de inflación. Entonces el Parlamento resolvió publicar una inflación que se la conoce como inflación Congreso. Ahora ya no tiene tanto sentido. La vamos a ver porque todavía no tenemos el dato de INDEC, que es lo que vamos a ver en la próxima placa, cómo ha evolucionado ese dato a lo largo, desde septiembre del año pasado, y vemos allí, digamos, este dato, el martes que viene vamos a ver el dato de INDEC, pero lo que muestra es que, como lo hemos dicho en otros programas, si bien la tasa de inflación ha mostrado una tendencia decreciente, es claro de que hay una cierta insuficiencia en la estrategia del gobierno, que es exclusivamente de naturaleza monetaria, para terminar de quebrar con el problema inflacionario, ¿no es cierto? Dio 1,5 la de Congreso, y el INDEC se supone que va a estar también entre 1, 1,5, cosas por el estilo. 1,4. 1,3, 1,4. Bueno, eso lo que definitivamente va a quedar consolidado, que el plan de metas de inflación del Banco Central no va a lograr su objetivo, que tenía como techo 17%. Pero vamos a ir a la otra placa, porque yo creo que después de las elecciones la cuestión fiscal va a ser una clave. ¿Y por qué digo va a ser una clave? Va a ser una clave porque hay sectores que lo critican al gobierno por no ser lo suficientemente duro en materia fiscal. El gobierno dice, bueno, tengo una estrategia gradual en lo fiscal, por eso es que además tomo deuda, y mientras tanto tengo una estrategia muy dura en materia monetaria, con la tasa de la política monetaria, que es la tasa del corredor de pase a 7 días del central, es una tasa muy alta. Las tasas de las LEVAC son una tasa muy alta. Entonces, vale la pena ver un poquito algún número de la cuestión fiscal. A ver. Fíjate vos, en la siguiente vamos a ver, eso es ingresos y gastos primarios de julio contra julio del año pasado. Esas dos líneas rojas, esas dos flechitas rojas que he puesto, es para mostrar que contra lo que dicen algunos que dicen el gobierno no hace ningún ajuste, y contra lo que dicen otros que dicen es un ajuste salvaje, en realidad es bastante moderado. Los ingresos totales han crecido de julio a julio 28%. Y el gasto primario, que es el gasto público antes de atender los servicios de la deuda, ha crecido un poquito menos del 23%. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahí eso está significando que está reduciendo el déficit primario. Abajo, cuando uno mira el resultado primario, vemos que ha pasado de 24.000 millones a 22.000 millones. Es decir, que hay una suave corrección fiscal, que no será la que aspiran a algunos que quieren reducir drásticamente el gasto, pero allí hay alguna inflación. Ahora, ¿qué es lo que ha bajado el gasto? Es interesante ver esto, ¿no? Que está en la próxima información que presentamos. Si te fijas, allí están los gastos de julio, y fíjate que lo que ha bajado más drásticamente, siendo una magnitud significativa, las transferencias a provincia también bajaron, pero es una magnitud menor, pero es subsidios económicos. Ahí está el efecto de la corrección tarifaria que hace que el gobierno tenga que subsidiar menos
Claro. desde ese punto de vista. Y las prestaciones sociales en realidad han aumentado. Claro. Entonces, inclusive si uno mira, en julio del año pasado, en realidad las prestaciones sociales eran menores a los otros gastos corrientes, Claro. era 84.000 millones contra 71.000 millones. Y esa relación se ha invertido como consecuencia que las prestaciones sociales han aumentado, tanto las jubilaciones, que han aumentado el monto total de jubilaciones y pensiones 48% de julio a julio, sino que también las asignaciones por hijo y otros programas, digamos, que tiene de naturaleza social. Vamos a ver en la siguiente qué es lo que pasó del lado de los ingresos. O sea, del lado de los gastos decimos, subieron los sociales, Sí. otros gastos corrientes bajaron. Los ingresos totales, dijimos, crecieron 28%, mientras el gasto había crecido 22%. Si nos fijamos qué es lo que creció, hay 3 rubros que claramente crecen por encima del promedio, y esos 3 rubros son el IVA, las ganancias y la contribución de seguridad social. Uno podría pensar que el IVA es obviamente un impuesto que está directamente vinculado con el nivel de actividad. Y la contribución a la seguridad social es un impuesto que está directamente ligado a digamos, la generación de empleo. Así es. O a los aumentos del monto total de salario. De manera tal que eso es como un indicador indirecto de algo que hemos dicho el programa pasado, es que la economía se está recuperando y que lo que decíamos recién, de que es altamente probable que la tasa de desempleo abierto que va a dar a conocer el INDEC con los datos de la encuesta permanente, de más baja que la del primer ¿Qué trimestre. impacto tiene la inflación precisamente en el IVA particularmente? Bueno, ese es otro análisis que uno podría hacer. Si IVA creció 30%, digamos, como nosotros decimos, los ingresos crecieron el 28% y los gastos el 21%, Sí. en realidad no importa con la inflación lo que sea, tengo 6 o 6 puntos y fracción 7. digamos, que he recuperado. Ahora, cuando yo miro así la línea y digo, el IVA de julio pasó de 22 a 29, está claro que si creció 30%, hay un crecimiento que no es meramente nominal, porque la tasa de inflación se supone que está claramente por debajo de eso. Esas 3 variables, IVA, ganancias y contribución a la seguridad social, han crecido por encima de la tasa de inflación de los últimos 12 meses, o sea, de la tasa entre julio y julio. Sí. Ahora, podríamos ver, porque este es un mes, ¿no? Podríamos ver, digamos, tomar todo el periodo de enero a julio, que es la siguiente información. Y ahí, de enero a julio, ya, si te fijas, la diferencia entre ingreso y gasto es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad esta diferencia a favor de los ingresos versus los gastos es algo que se ha ido profundizando a medida que avance el año. Aquí es solamente 1%, pero de nuevo, cuando uno mira qué es lo de los gastos primarios que creció por encima del 30%, aparecen otros gastos corrientes dentro de los cuales estaba, digamos, que nosotros mencionábamos ahí, los subsidios económicos, ¿no? Así es. Digamos, de manera tal que el gobierno puede decir, bueno, razonablemente, si ves abajo, durante los 6 meses el resultado primario aumentó 21%. Es decir, todavía sigue siendo, digamos, un crecimiento alto. Es decir, hasta ahora, digamos, la corrección fiscal ha sido bastante suave. Esto es lo que, digamos, me lleva a pensar que vamos a tener hacia adelante algunas correcciones adicionales, que van a venir por el lado de los gastos, pero que también van a venir por el lado de los ingresos, habida cuenta que va a haber nuevas correcciones en tarifas y eso seguramente va a contribuir a que haya que bajar los gastos, no sé, tan necesarios los gastos en subsidios económicos. En la siguiente información, en la siguiente placa, ahí está lo que el Ministerio cree que es su meta fiscal, digamos. Este es todo el año 2007. Para el primer trimestre tenía una meta de 0,6% del producto y tuvo 0,4%. Para el segundo tenía una meta de 2% y tiene 1,5%. Eso lo hace optimista al gobierno, por más que allí pueda haber diferimientos de pagos, etcétera, pero lo hace optimista de llegar a cerrar 2007 con 4,2%, ¿no? 4,2% todavía está lejos de la meta que como programa de gobierno quiere para el periodo del gobierno. En la siguiente tabla, en el siguiente gráfico, vamos a ver, esta es la meta de inflación que tenía
previsto el gobierno. De hecho, la primera, entre 2 y 17, o sea, 14,5 más menos 2,5, esa era la meta para este año. Esa meta no la va a cumplir. No. Cuando yo te decía recién que el presupuesto 2008 se dice que va a tener 15%, si el gobierno manda un presupuesto con el 15% de inflación estimada, va a mandar un presupuesto que tiene más inflación que la meta del central. Así es. Porque la meta del central es 10% más menos 2. Y finalmente para 2019 es 5% más menos 1,5. Claro. Este plan, que es el plan de metas de inflación que anunció el Banco Central, no se va a cumplir. Eso seguramente no se cumple. Ahora, en materia de déficit, que es lo que yo digo que después del segundo semestre vamos a ver, esta que vamos a ver ahora es la meta que se ha fijado el gobierno. No sé si tenemos otra bueno, no la tenemos allí, pero de todos modos va a bajar del 4,2 hasta de acá a 2 años al 2%. ¿Qué podemos decir entonces de la economía después de las elecciones? Bueno, lo primero que podemos decir es que la tasa de inflación está bajando, pero no en los términos en que el gobierno supone que debería bajar con la estrategia monetaria de metas del Banco Central. En segundo lugar, la economía se está recuperando y deberíamos esperar entonces que los datos de desempleo que vamos a conocer y que los datos de producto que vamos a ir viendo a través del estimador mensual de la actividad económica o a través de las estimaciones del PIB, van a mostrar que efectivamente se está recuperando. Esto viene a ratificar algo que dijimos en marzo, que era que en la discusión política, la oposición cuestionando lo económico, muchos creían que al gobierno no le convenía hablar de economía. Habida cuenta de todas las cosas que han ocurrido últimamente, casi que le está empezando a convenir poner en la agenda de la discusión para las elecciones la situación económica. Depende del impacto que tenga la presentación del presupuesto y la discusión. Sí, pero sin lugar a dudas, esa va a ser una discusión en la cual la oposición le va a decir, mire, usted está subestimando la inflación, usted está sobreestimando el crecimiento. Ahora, de los datos ciertos, el gobierno puede hacer de eso una fortaleza para discutir. Y decir, ustedes me dijeron que había un abismo de despidos, mire lo que dice la tasa de desempleo, ustedes me dijeron que la economía no iba a salir así de la recesión, mire lo que dicen los estimadores, eso le da una cierta fortaleza. Por supuesto, y vuelvo a decir esto, el gobierno va a insistir con su estrategia de metas de inflación, que a mí me parece que está mostrando que hay un nivel por debajo del cual la estrategia esa no hace bajar la tasa y sin embargo sí le pega al nivel de actividad. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Dale. Cuando regresemos, Alfredo Esclarek Curuchet con nosotros, hablamos del empleo en la provincia de Córdoba. Ya volvemos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Con crédito hipotecario Casa Bancor tenés las mejores condiciones para compra o construcción. Por la reducción de ingresos brutos resuelta por el gobierno de la provincia de Córdoba, ampliamos el monto hasta 2.500.000 pesos y bajamos la tasa a 4,9% anual. Informate en www.bancor.com.ar. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería.
La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara, a través del Instituto de Prevención de Adicciones y del programa Navegación Segura por Internet, organizó la conferencia Nuevas Tecnologías y Redes Sociales, del uso problemático al uso responsable, que contó con la presencia de destacados especialistas. El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de sensibilizar sobre los síntomas, riesgos y consecuencias a las que están expuestos principalmente niños y adolescentes en su relación con la tecnología e Internet. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Decíamos al comienzo del programa que el estudio del CIPES, que tiene como director ejecutivo Alfredo Esclaré-Cruchen, explica que en el término de la recepción del gobierno de Ramón Bautista Mestre hasta la fecha, el incremento del personal del empleo público ha sido prácticamente de 50 y pico mil, entre los que se cuentan, y que podría ser mucho más. Ya lo vamos a hablar con Alfredo, porque hay algunos estamentos que no están incluidos aquí. Lo que demuestra concretamente de que, si bien la obra pública ha sido la canasta de la corrupción política, dicho desde los términos de las denuncias que se han realizado ante la justicia, el empleo público es la canasta política de la prebenda que se organiza o se diseña en las campañas políticas y se prometen a través de las campañas políticas. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cuánto estamos? ¿128.000? 128.500 empleados a fines del 2016, empleados públicos de la provincia de Córdoba, y esa cifra era de 72.500 en el 99, ¿no? 99. Cuando asumió de la Sota. O sea que ahí hay un aumento de 50 y pico mil, o sea, 56.000 de 3.000 y pico por año. 56.000 empleados públicos más. Un poquito más. Pero aquí, ¿qué es lo que está faltando? Y acá está faltando computar EPEC, Banco de Córdoba, Camino de las Sierras. Así que estaremos hablando en el orden de 10.000 más. Puede ser, sí. Estaríamos siendo unos 40.000, 140.000. Exactamente, sí. Lo complicado de esto es la relación que tiene el incremento de estos salarios con respecto al Producto Bruto Geográfico. Exactamente. Si digamos, esa es la cantidad de empleados públicos, ¿no? Que nosotros consideramos que ha sido una política de contratación de personal abusiva, exagerada e insostenible. Insostenible porque, bueno, justamente la contracara de este aumento de los empleados públicos es también que justamente aumentó el gasto público para pagar los salarios, ¿no? Así es. Y si uno mira cómo aumentó el gasto, pasó de representar lo que se pagaba de salarios en el 99, era alrededor de 5,7% de todos los bienes y servicios del PBG, ¿no? Todos los bienes y servicios que se producen en la provincia, el 5,7% se destinaba a pagar estos salarios. A fines del año pasado, después de todos estos aumentos,
ese gasto salarial representa el 11,5% de todos los bienes y servicios que se producen en la provincia van a salarios. Y sin lugar a dudas, este aumento del gasto es lo que también, la otra contracara, es el aumento de la presión fiscal, ¿no? O sea, el famoso costo Córdoba, bueno, no es el tema de los empleados, la política de contratación no es la única culpable, pero es una de las principales razones por las cuales también se duplicó la presión fiscal en estos años, ¿no? En Córdoba, ¿no? Entonces, cuando hablamos del costo Córdoba, bueno, este es uno de los elementos que explican eso, ¿no? Lo que esto también determina es que a pesar de haber inflado de alguna manera el empleo público, no ha logrado con eso reducir el impacto que puede tener la deserción en el empleo privado para cubrir precisamente la expectativa del gobierno en materia de desempleo. Y aparte, me parece importante remarcar, porque aparte este es un tema espinoso, ¿no? O sea, porque justamente estamos hablando de que partes de estos aumentos han sido efectivamente docentes, médicos o enfermeros, y eso está muy bien, digamos, pero lo que pasa es que estos datos igual no permiten precisar con exactitud qué tipos de empleados públicos se han creado, pero claro que existe la sospecha de que no solamente son docentes, médicos y enfermeros que digamos que uno diría, bueno, eso está bien porque va a mejorar la calidad de los servicios públicos. Porque eso también, este es un tema espinoso, pero hay que hablarlo y nosotros siempre aclaramos de que nosotros lo estamos hablando de este tema no desde un punto de vista de los 90, del Estado mínimo, etcétera, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, la idea de que no, necesitamos un Estado fuerte, activo, que esté, digamos, promocionando el desarrollo, promocionando el empleo privado, pero lógicamente que eso requiere un Estado que sea eficiente, que realmente los servicios públicos mejoren. Y bueno, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, si aumentó en esta magnitud la cantidad de empleos públicos, ¿mejoró también la calidad y cantidad de los servicios públicos? Bueno, eso es una gran pregunta y claro, si la respuesta fuera sí, mejoró, bueno, entonces no habría drama de que aumenten los empleados. Ahora, si aumentaste los empleados y no mejoró la calidad, bueno, ahí es donde no mejoró la calidad, pero también hay un cuestionamiento que tendría que relacionarse, que es el nivel demográfico que había en el 99 con el nivel demográfico de ahora. Si esa misma cantidad de empleados resolvieron el problema o la relación resuelve el problema de la ineficiencia del Estado para atender precisamente la demanda de esa población, ¿no? Claro, exactamente, digamos, ¿no? Pero claramente estamos hablando, no es que la población de Córdoba ha crecido. Estamos hablando de que aumentó la cantidad de empleados un 70, 80%, ¿no? O sea, no es que creció la cantidad de habitantes en un 70% en 20 años. Pero además hay otro dato que reafirma o ratifica lo que ustedes han publicado, y que es que el Estado ha dicho, hemos incorporado en educación, en salud, en seguridad, pero son los tres ejes donde el gobierno hoy tiene falencias realmente muy graves. Claro, eso es también lo llamativo, de que si uno, después cuando nosotros miramos un poco, bueno, en realidad acá también qué escalafón, no significa, estamos hablando aumentó el escalafón docente, no significa que sean necesariamente docentes, o el escalafón salud, no es necesariamente, puede ser cualquier tipo de empleado, esa información no está. Pero claro, es verdad, digamos, que mirando por escalafón, sí, docentes, salud y seguridad es lo que más aumentó. Y justamente eso, hablando de la calidad y de los servicios públicos, justamente esos son los sectores donde más problemas hay, ¿no? ¿Las agencias cuánto tenés en la nómina de no tengo el número exacto de las agencias. No tenés el particularizado. Particularizado. No. Pero es importante destacar algo, porque cuando se habló del costo político para disolver la bicameralidad,
la legislatura tenía aproximadamente 1.100 a 1.200 empleados entre las dos senadores y diputados. Yo creo que hoy tiene 1.300. Sí, bueno, es que si uno mira... Para 70. Claro. Y antes eran 130, 140, ¿no? Claro. No, y aparte, digamos, o sea, si uno mira ese argumento que se usó, bueno, claramente... Las agencias fueron los receptores precisamente. No es muy verdad eso, porque justamente años después uno ve que el gasto, como decía, el gasto público, o sea, se ha duplicado, ¿no? O sea, la presión fiscal se duplicó. O sea que si realmente el objetivo era bajar el costo político, bueno, la verdad que ahí claramente hay un no aprobado, pero por lejos, ¿no? O sea, un 0. ¿Cuál sería la conclusión a la que arriban en síntesis de este trabajo? Bueno, de que necesitamos discutir este tipo de cosas justamente porque necesitamos un Estado eficiente. O sea, si nos vamos a desarrollar como país, necesitamos tener mejor salud pública, necesitamos tener mejor educación pública, y eso, sin lugar a dudas, que requiere recursos, requiere más empleados públicos, pero también requiere de que esos empleados públicos se organicen mejor. Porque de nada sirve aumentar la cantidad de empleados públicos si después no se les da los insumos que necesitan, ¿no? O sea, el caso de los hospitales, se escucha a cada rato de que los médicos no tienen los insumos necesarios, ¿no? Entonces, claramente, esta idea, digamos, en términos de seguridad, ¿no? O sea, se aumentó la cantidad de policías. Ahora, ¿mejoró la...? No, porque probablemente hay más cosas que se requieren. Entonces, eso es lo que queremos discutir, de que justamente no es solamente aumentar la cantidad de empleados públicos, sino que también es darle los insumos que necesitan, pero también organizarlos adecuadamente, porque de nada sirve tener, digamos, más empleados públicos si después están mal organizados, ¿no? Si no están bien organizados para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que tiene que ser una demanda de la sociedad, de que no solamente ante problemas como la seguridad vayamos a esta solución facilista de decir, bueno, aumentemos la cantidad de policías y eso, digamos, mágicamente va a resolver los problemas. No los resuelve, y aparte, también hay que decirlo, nos cuesta dinero, ¿no? Claro, porque lógico. Después tenemos que pagar los impuestos, ¿no? O sea, por más de que uno no le paga el sueldo directamente al policía, lo está pagando con los impuestos, ¿no? No, pero lo importante de todo esto, y me parece que es lo que hay que recalcar, es el crecimiento del porcentaje entre el Producto Bruto Geográfico en el 98, 99 con el actual. Es decir, hay una diferencia prácticamente de 6 puntos y pico que de alguna manera explica lo que vos decías con respecto al tema de del costo Córdoba, de la presión impositiva. En esa época aparecieron los ingresos no tributarios, considerados tasas, pero finalmente eran impuestos, para tratar de alguna manera de compensar la falta de recursos, la caída de recursos, el aumento de personal, para poder cubrir el agujero negro del Estado. Exactamente, sí. Si prácticamente duplicamos la cantidad de empleados públicos y eso duplica la masa salarial. De algún lado tiene que salir. De algún lado tiene que salir. Y eso lo terminamos pagando los cordobeses, ¿no? Alfredo, gracias. Bueno, gracias por muchas venir. gracias. Y felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias. Cuando regresemos, Alberto Ambrosio con nosotros. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec. Tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Leer, ver, escuchar, descubrir, conocer, aprender, pensar, compartir. Mucha feria,
Del 7 al 24 de septiembre, Córdoba me invita a la 32ª Feria del Libro y el Conocimiento. Vení a la Plaza San Martín a recorrer las carpas, la Feria de las Ciudades y los nuevos domos. Y descubrí las más de 300 propuestas en diferentes puntos de la ciudad con destacados referentes. Seguí la grilla de actividades en feriadelibro.córdoba.gov.ar. Córdoba Capital Social, Municipalidad de Córdoba. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Huecara del Interior, acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. El nombre de Negri. Ricardo. Bien, Alberto Ambrosio. Alberto Ambrosio fue presidente de la Juventud Radical del Departamento San Justo, ex diputado provincial, eso lo quiero aclarar porque había dicho nacional al comienzo, ex diputado provincial de la Unión Cívica Radical, integrante creo del Nuevo Movimiento en aquel momento de Mario Negri. Fue pasado al ostracismo político por haberse opuesto concretamente en un determinado momento a que se cerraran las escuelas rurales. Recuerdo que ese fue uno de los elementos puntuales por lo que fue apuntado directamente por los mismos compañeros correligionarios radicales y que terminó con el ostracismo político de Ambrosio. Hoy es el operador político más importante que tiene Héctor Baldassi. Quizás, digamos, la figura de Baldassi se resalta por la actividad que realizó Ambrosio en la provincia de Córdoba a raíz de sus contactos precisamente de su época juvenil y posteriormente como diputado, y lo pone de alguna manera en la palestra teniendo vigencia este armado político que ha realizado para que Baldassi de alguna manera se prolongue en el tiempo como uno de los candidatos más potables que tiene el PRO. Alberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Ricardo. A ver, ¿cuál es la estrategia que cambiamos para octubre? Porque vienen de una buena elección. Yo creo dos o tres cosas. Primero, creo que está en claro, nosotros estamos inmersos en una estrategia nacional porque está en juego un modelo nacional. Y la estrategia, o consolidamos el futuro o nos volvemos para atrás. Yo creo que los argentinos decididamente han elegido la posibilidad de consolidar el futuro, de consolidar el cambio, que lo han tenido a Macri como el interlocutor de ese cambio que deseaban los argentinos, y hoy no existe casi margen para volver para atrás. Me parece que la sociedad lo ha expresado en las elecciones paso del pasado 14 de agosto, y esto es una muestra, y creo que todos los días se ve en los medios periodísticos, en los canales de televisión, una grieta difícil de superar, que por distintas razones seguimos discutiendo, con funcionarios sobrecargados de causas judiciales que inventan todo tipo de argucias para no presentarse en la justicia, y si no, la Argentina del futuro.
la que significa sincerar las cuentas, sincerar los números, sincerar el INDEC, decirle la verdad. Y en esto nosotros tenemos en claro dos cosas. Primero, creemos que más allá del posicionamiento ideológico, derecha, izquierda, centro o del sector que fuere, todos tenemos una coincidencia. Los argentinos queremos estar mejor, queremos trabajar, queremos tener seguridad, queremos que nuestros hijos se eduquen y queremos tener una vida digna. Y en función de eso necesitamos, antes que las políticas, que los gobiernos no nos roben y no nos mientan. Y yo creo que el gobierno Macri está haciendo eso. Creo que no le roba a la gente y que tampoco le miente. Y en función de eso es que la gente acompaña, aún pensando que muchas de sus demandas todavía están pendientes. Tiene muchos funcionarios imputados, Macri, ¿no? Sí, por supuesto, pero está la justicia funcionando, están las instituciones en marcha. Hoy tengamos en cuenta que todas las instituciones están funcionando, la sociedad ya no duda de que estén funcionando las instituciones. Y me parece que la estrategia es esa, nosotros vamos a hacer hincapié en que acá la alternativa es esta, o es el futuro o es el pasado. ¿Cómo observás vos desde el punto de vista político de que Macri se rodee de personas que no están precisamente interiorizadas desde lo político? Bueno, puede haber distintas visiones, me parece que lo que está perfectamente definido es una idea de restablecer, primero hubo que restablecer el orden a nivel nacional. Yo creo que más allá de los nombres lo que hace falta es una decisión política para encarar el restablecimiento del orden. Argentina venía de una crisis institucional muy profunda, además de la económica, además de la social y además de la grieta, estaban absolutamente deterioradas las instituciones y a partir del país que se restablece un programa de ordenar el país. Argentina necesitaba convertirse en un país normal y creo que en buena parte de este año y 8 meses que lleva el presidente Macri de gestión, Argentina ha mostrado señales claras de que está camino en la normalización. ¿Crees que a Macri le falta repentinización política para algunos hechos, algunos episodios que tendría que de alguna manera tomar la batuta con mayor premura? Puede que falte. Yo la verdad que no soy un analista tan profundo de esto. Me parece que siempre las medidas impactan de mayor o menor medida en la sociedad según en el momento que se tomen. A mí me parece que ha habido algunos errores del gobierno, obviamente, que han tenido impacto desde lo político, pero también creo que es bueno que un gobierno por ahí tenga la actitud de saber asumir los errores, de poder retroceder, corregirlos y replantearlo en una nueva dirección. Puede que le falte, quizás muchas cosas estén pendientes de resolver, pero lo que está claro acá es la decisión de transformar una Argentina para poner en los países vanguardia, y me parece que eso es lo importante. Alberto, hay un dato significativo. Baldassi, el radicalismo, mejor dicho, Baldassi lo soporta pero no lo aguanta. Es decir, el número uno, los radicales les duele muchísimo. Eran ellos los que propugnaban para tener un número uno. ¿Cómo crees que se resuelve eso en el marco de la campaña? Pues yo, por ejemplo, veo ahora que aparece Negri Aguata trabajando para el radicalismo cuando antes no movieron un dedo. Bueno, yo voy a decir una cosa. Primero no voy a hablar del radicalismo en general. Lo que creo que acá hay una realidad. Cuando aparecen dirigentes como Baldassi, en realidad Baldassi lo van a buscar a su casa, porque la política necesitaba imbuirse del prestigio que había perdido. Alaba que también lo fueron a buscar a la casa. Bueno, entonces la política ha ido perdiendo un prestigio y necesitó incorporar. Digo, Baldassi no vino a la política porque era el mejor político, sino que vino porque era un cordobés exitoso y prestigioso en su actividad privada. Y asumió el desafío de integrarse a la política, de cumplir con lo que le tocó en ese momento, que fue ser diputado nacional a partir del 2013, cumplir con las expectativas que se plantearon en el Congreso, cumplir con lo que se comprometió con los cordobeses, reconocer el resto de la provincia y haberse convertido en interlocutor del presidente. Creo que esto es lo que hizo. Lo que no hizo la política es a lo mejor generar alternativas que lo pudieran superar. Esto no es una cuestión de que si soy radical me toca el 1 o me toca el 3. La verdad es que todo el mundo sabe que los números y los posicionamientos en la lista
también lo iban definiendo el posicionamiento de cada uno de los candidatos que se ponían en consideración de la gente. Digo, nadie puede desconocer que Baldassi era el candidato que más medía a la hora de establecer la lista. No es una cuestión caprichosa, digamos, sino me parece que es una cuestión meritoria el orden que se estableció en la lista. ¿Vos crees que esto de alguna manera, o de acuerdo al resultado, impulsa, digamos, candidaturas mirando al 2019? ¿O crees que es una irresponsabilidad que terminadas las PASO ya había 4 o 5 candidatos mirando el 2019 como...? Que cada uno se haga cargo de lo que dice o de lo que plantea. Yo creo que lo que tenemos en claro hay que respetar a la gente. El 22 de octubre se pone en juego un modelo nacional y Macri necesita del respaldo de la gente que lo acompañe, de representantes que acompañen y que lo fortalezcan en el Congreso para que el Congreso no siga siendo el aguantadero de los debidos. Eso por un lado. Por el otro lado, no hay duda que se agita el escenario político en función de las expectativas y que algunos quieran decir si son o no son candidatos. Yo voy a hablar por Baldassi, que es con quien trabajo, de quien soy colaborador. Baldassi, por ejemplo, va a trabajar para el 22 de octubre pensando en el 22 de octubre. Y su objetivo es lograr el mejor resultado en Córdoba de la lista que él encabece para que Macri tenga la mayor cantidad de diputados posible. El día 23 de octubre, o lo que pase, toda elección dejan un montón de espuma y algo de sólido. Hay que esperar que bajen la espuma y trabajar sobre lo sólido. En este caso, Baldassi es un hombre del presidente, forma parte del equipo del presidente y seguramente estará donde el presidente necesita que esté. Candidato a gobernador. Donde el presidente necesita que esté. Tuyo, muchas gracias. No, gracias a usted. Ya volvemos. Casa Bancor, tenés las mejores condiciones para compra o construcción. Por la reducción de ingresos brutos resuelta por el gobierno de la provincia de Córdoba, ampliamos el monto hasta 2.500.000 pesos y bajamos la tasa a 4,9% anual. Informate en www.bancor.com.ar. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351 460-1400 o 460-1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Bueno, el tema Maldonado sigue estando vigente. Se acaba de conocer hace pocas horas nada más de que el ADN de la sangre y de algunos elementos que había en las camionetas de gendarmería no corresponden a Maldonado. Las figuras ahora son los gendarmes, en fin. Hay un gran ruido detrás de todo esto, pero yo quisiera hablar de la verdad, del tema de la búsqueda de la verdad, sobre lo que está ocurriendo precisamente con el tema Maldonado. Este enigma de la verdad que atraviesa los tiempos y las culturas. La historia nos ha mostrado que confrontar las distintas ideas de la verdad producen rupturas. Esto ha sido prácticamente una constante en nuestro país, que pone en juego la identidad de los individuos, por ejemplo, cuando la guerra y la paz, la vida y la muerte, la libertad o la opresión, la igualdad o la injusticia. Entonces, encontrar la verdad exige, parece,
el confrontar permanentemente de quién la tiene, la verdad. El caso de Santiago Maldonado vino a remover la mugre que abrió la grieta histórica de nuestro país. La vida de un joven es tironeada hoy con desprecio por la política. Y esto realmente resulta una afrenta al respeto de la vida que termina espantando por la hipocresía y el cinismo de los actores. La ambición predomina sobre la sensata idea de encontrar la verdad. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Cada uno la quiere, pero la quiere para sí, a efectos de encontrar ventajas sobre el otro. Y créame que hay temor en todos los actores políticos argentinos en que, en este caso, aparezca la verdad. ¿Dónde está Santiago Maldonado y qué pasó con él? ¿Quién se hace cargo de lo que le puede haber sucedido? Prejuicios y acusaciones, necedad, mentiras, zancadillas, trampas, artimañas, todo vale. La defensa corporativa, una fuerza a la que no hay que herir como hizo Patricia Bullrich, es útil para la otra lucha, los narcos, dijo Lilita Carrió, los mismos que según la política oficial se confabula con los CAP para tumbar al gobierno. Creo que no hay nada de sensatez. Todo es un borbollón de verdades, entre comillas, que se consumen como una vela. La parafina junta la falacia de los dos, oficialismo y oposición, cuando se termina quemando. Hay una frase de la escritora chilena Isabel Allende que la resume. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y yo creo que esto le sucede al gobierno y a la oposición. Encontrar la verdad es un riesgo para ambos, porque resuelta la verdad nadie sabe qué puede suceder cuando la encuentre, o cuando se encuentra Santiago Maldonado y en qué condiciones. Es decir, aparece Santiago Maldonado, vivo o muerto. ¿Cuáles son las especulaciones que rodean a la síntesis final de la búsqueda? ¿Quién resulta más afectado? ¿Quién se ufana de la razón? ¿Quién alude en la responsabilidad para lograr un voto más hacia octubre? ¿Por qué detrás de eso se está? Este cinismo, esta hipocresía está detrás de todo eso. El gobierno no se cansa de cometer errores. El presidente es un efector fuera de foco con la realidad. Mauricio Macri creo que no concibió la importancia de una vida. Si no, habría viajado al sur inmediatamente, como lo hizo para descansar, recuerda, en las tierras propiedad de sus amigos y que reclaman hoy los países originarios, o lo quien sea. Nadie en el Ejecutivo tiene claro qué hará cuando la verdad se revele. La oposición, lo he dicho, espera el peor desenlace para caerle a Macri como los buitres. Pero la verdad olvida su propia historia y responsabilidad de muertes y desaparecidos. Cristina Fernández de Kirchner debe superar la dosis de caradurez política que despliega en torno al tema. No es ella ni menos su gobierno la que puede hablar de represión. Ninguno hoy está en condiciones de recibir la verdad y hacer un uso sabio de ella. Por el contrario, la verdad para muchos se está construyendo con violencia diaria, más violencia para emparejar la existente. Saben que la verdad triunfa por sí misma y entonces enfrenta a los cómplices de la mentira. Santiago Maldonado desapareció, como los 32 muertos en la época de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Ninguna vida sirve para empardar la desaparición y la muerte de otro. Están jugando con fuego. Buscan en la infamia de las encuestas un punto más o menos para lograr llegar a octubre con un fierro en la mano. El que pueda castigar sin piedad la culpa de los otros, de los despojos, Dios no lo quiera, de un joven. Muchas veces una verdad dolorosa es mejor que una mentira útil. Lo debieran saber Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner si son sensatos, serios y decentes. Con la vida no se juega, salvo aquellos políticos que son hipócritas y cínicos. Hasta la semana que viene. Iniciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.
Fabicur, ICSA, Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba.